Bien, hemos estado aprendiendo sobre el pecado. Yo quisiera poner un poquito de claridad. El pecado que estamos aprendiendo y lo que la Biblia nos enseña del pecado no es para que te vayas de este lugar todo culpable y te vayas de este lugar todo mal porque eres tremendo y terrible pecador. Eso realmente no resuelve nada. Como tampoco resuelve el que digas, yo soy wannabe, aleluya, y vives una religiosidad espantosa donde no se hace vida la palabra de Dios en ti. Los dos extremos son terribles porque no producen cambios dentro de nosotros. La palabra que Dios nos da y lo que Dios nos muestra es para que podamos tener conciencia de lo que está mal en nuestra vida y del Dios poderoso que tenemos para poder tener los cambios que necesitamos y ser un cristiano feliz, ser un cristiano lleno de vida, de alegría, de paz, de orden, que es el propósito para el cual Dios te creó. No para que seas un cristiano con cara de pujido. Dile al que está a tu lado, para que quites la cara de pujido. Algunos no se dan cuenta. Díganselo al que está a su lado. Algunos parecen estatuas de marfil, no se mueven para nada. Y unos dirán, ¿seré yo? Yo creo que sí. El hecho de que los demás veamos lo que tú tienes, no hay cambios, no produce transformación. Lo importante es que tú te veas, que tú veas tu corazón, que tú veas tu persona, no para sentirte mal, sino para verte y ver el favor de Dios sobre tu vida, para que puedas cambiar con Él. Que hay esa posibilidad. Ahora que tu corazón puede escuchar. Porque llegan tiempos en los cuales el corazón se endurece tanto que ya no escucha y ya no puede tener cambios, porque perdió la fe, porque dejó de creer, porque no se cree para otras personas, es algo personal. Hoy vamos a ver la vida de dos hombres dentro de una misma familia. Dos hombres, uno de ellos lo tuvo todo de parte de Dios, lo recibió todo de parte de Dios, vivía con la libertad para vivir en la presencia de Dios, moverse en la presencia de Dios, actuar en la palabra de Dios, ser uno con Dios, y de hecho lo oía, era dirigido, todo estaba establecido. Y otro hombre pues ya nace dentro de una familia que tiene una problemática, una situación difícil, y él consideraba que todo lo merecía, él consideraba que la familia como que era la que lo estaba determinando su propósito y las cosas que iba a vivir para bien o para mal, cosa que no nada tiene que ver. Y este hombre pudo haber decidido acercarse a Dios como uno se puede acercar a Dios, pero se acercó a Dios a su manera. Sabiendo y escuchando a Dios, lo hizo a su manera. Y Dios lo ve a este segundo hombre como adulto, no como niño. Lo ve como una persona, como te ve a ti, como un adulto. Y no lo ve como un paquete familiar. A ver, ¿qué te pasó con tu mamá? ¿Qué te pasó con tu...? No. Cuando tú ya eres adulto, Dios te ve como adulto. Te habla como adulto, te exhorta como adulto y te demanda una respuesta como adulto. Y vamos a orar. He titulado al tema, que estamos viendo el tema del pecado en general estos domingos, ¿cómo cambia el pecado
la naturaleza del hombre dada por Dios. ¿Cómo cambia el pecado? La naturaleza del hombre dada por Dios. La naturaleza que Dios te dio es pura, es santa, es buena, es su espíritu. ¿Cómo cambia toda tu naturaleza, toda tu persona, todo tu ser, el pecado? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por poderme ver a través de ella. Ayúdame a ser responsable para contigo, Señor. Dejar de vivir como una persona que no es responsable, que solamente quiere vivir recibiendo, teniendo, haciendo, brincando, pero que no tiene propósito en la vida y por lo tanto no es responsable de sus acciones. Quiero vivir aprendiendo, conociendo y recibiendo de ti, Padre mío. Enséñame, ayúdame, Espíritu Santo. Cambia lo que sea necesario cambiar en mi corazón, lo que sea necesario cambiar en mi vida, para que mi corazón te adore y te alabe. En el nombre de Jesús. Aleluya. Me voy a remontar al Edén. Uno se pregunta, no sé si te hagas preguntas, yo me hago muchas preguntas. Yo me cuestiono, ¿Dios sabía lo que iba a pasar con Adán y con Eva? ¿Dios sabía, metiendo ahí a Satanás en ese lugar, el efecto que iba a tener? ¿Dios conocía el corazón del hombre habiéndolo creado Dios? Dios sabía la inclinación, aunque nunca había pecado el hombre, sabía la inclinación no hacia el pecado, sino al descubrir nuevas cosas, al querer conocer nuevas cosas, al quererse mover en nuevas cosas. Dios sabía de eso del hombre. Y Dios sabía que el hombre iba a irse por esas cosas nuevas, extraordinarias y grandiosas que iba a conocer, que el corazón del hombre se iba a inclinar a eso. Claro que sí. Dios sabía que cuando Él da una palabra, Dios no se va a echar atrás en su palabra, sino que se va a cumplir. Claro que sí. ¿Por qué digo todo esto? Porque la historia que nos platica, todos los eventos que nos platica la Biblia acerca de la vida de Adán, y cómo Adán ya no pudo volverse a Dios, es para que tú y yo podamos conocer el efecto que tiene el pecado en la vida del hombre. Para que tú y yo dejemos de jugar con algo tan peligroso que endurece y cambia el corazón, tu vida. Y cómo es tan fuerte el pecado que produce un engaño, haciéndote creer que tú vas a volver a Dios cuando ya estás seco y muerto. Lo vemos en la Biblia. Dios crea a un hombre, para retomar la historia y te puedas dar cuenta, lo que Dios nos quiere platicar de este hombre, lo que Dios te quiere enseñar a través de la vida de esta persona que se llama Adán. Dios lo coloca en un lugar especial que le llama Edén, un lugar donde la presencia de los ángeles de Dios, un lugar donde Dios mismo y la gloria de Dios están en ese lugar, pero está aquí en la tierra, no está en los cielos, está aquí en la tierra. El hombre tiene una relación con Dios, no porque el hombre la haya desarrollado, sino porque Dios la desarrolló y la estableció. Dios colocó al hombre ahí, habló con el hombre, platicaba con el hombre. Dios le da un lugar al hombre
y lo coloca en medio del huerto, dándole un propósito, que labrara y que guardase ese lugar. El propósito que Dios le da al hombre es para que interactúe en su medio natural, porque tiene una naturaleza también carnal, natural. Pero al gobernar, al tener un propósito y ponerlo por arriba, el hombre podía ser autoridad sobre todas las cosas y no ser dependiente de todo ese medio y de todas esas cosas. Dios le da un propósito sobre todos los seres que Dios había creado, el que administrara y que gobernara ese lugar. Un lugar del Creador, de Dios, no del hombre. Un lugar para que el hombre viviera con ese propósito, en orden, en equilibrio y en esa responsabilidad para con Dios. El hombre se empieza a mover conforme al propósito que Dios le da en su vida y trabajaba, labraba en el huerto que Dios le había dado. El trabajo no es una maldición, el trabajo es una expresión del propósito que Dios le dio para su vida. Lo podía disfrutar, lo podía gozar, podía ver cómo las cosas, el medio que había, se estaba regularizando, estableciendo, guardando ese huerto en donde Dios lo había colocado. Su responsabilidad es mantener ese lugar en el orden, en el equilibrio, para que se pueda seguir desarrollando ese huerto, ese lugar que Dios nos da. Dios conoce cómo es el corazón del hombre, que le gusta por inclinación natural, como Dios lo creó, de irse a todas las cosas que le agradan, que le llaman la atención. Es como a un niño, cuando lo pones en el televisor, pues ahí se queda engarrotado y se puede quedar todo el día engarrotado en el televisor. Y la mamá, que conoce que el niño no tiene límites, porque no sabe de límites y nadie le ha enseñado de los límites, le dice: mira, vas a ver la televisión hoy media hora, escoge tu programa, pero nada más vas a ver un programa de media hora. El niño va a decir: ¿por qué yo? Porque a mí, mis amigos ven 20 horas de televisión y yo, media hora. Cuando la mamá le pone límites o el papá le pone límites al niño, el niño se siente contenido dentro de una estructura de familia que pertenece a un orden, a una autoridad de la mamá y del papá. Cuando el niño hace lo que se le pega la gana, pues no tiene esa estructura de orden ni de límite. El niño se siente igual autoridad que su mamá y que su papá. Y por lo tanto va a pelear y va a demandar: aquí el que manda, la pirinola, aquí el que manda soy yo, y yo quiero ver la televisión. Sus calambres, ¿para qué? Y después de media hora de darte una descarga eléctrica de voces antisonantes, llora, saca los limpiadores, es terrible lo que está pasando. Tú dices: tiene razón esta autoridad, tiene razón este pequeño, él ya nació con sus límites, él nació, pura barbaridad. No quieres molestarte, no quieres pagar el precio de ser autoridad para él. Y cuando tú no quieres ser autoridad para él, nunca serás autoridad para él durante toda su vida, porque de pequeño no lo hiciste. Eso se lo digo a los papás que tienen hijos jóvenes. Y a los que tienen ya hijos grandes, pues ya se dan cuenta que así es la vida. El niño, cuando tiene ese límite, se sabe contenido. Se siente que alguien lo cuida, porque está checando que cumpla con la media hora. Siente que lo aman, porque no le van a quitar: aquí vas a ver media hora. No, pues entonces estás igual que el niño. Te voy a castigar, te vas al calabozo.
No, pues está igual que Satanás, al infierno. No, no es con gritos, no es con agresiones, no es. Dios nunca hizo eso. Dios le dijo, no vas a comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Fue muy claro Dios. Estableció un límite para el hombre, porque sabía que el hombre se podía perder y vivir una vida licenciosa, sin límites, sin orden, sin autoridad, sin estructura, destruyéndose, destruyendo su propósito, destruyendo su vida y destruyendo todo lo que está a su alrededor. Dios sabía. Tú y yo necesitamos un equilibrio en donde quiera que estemos, en el trabajo, en la congregación, en tu casa, contigo. Necesitas un orden, necesitas un límite. En unos tú te los pones, en otros te los pone tu hogar, en otros te los pone tu trabajo, en otros te lo pone tu congregación. Pero son límites que nos permiten convivir, interactuar, disfrutar de un orden, de un equilibrio y trabajar con un propósito como congregación, con un propósito como familia, con un propósito como persona, como un hijo de Dios. Y Dios le dice, pues que para que tenga claridad de que Dios es autoridad y que Dios es establece, le dice, no comas de ese fruto. ¿Qué hacemos cuando nos dicen que no comamos eso? No sé por qué, pero se nos antoja, aunque sean chapulines. Y preguntamos, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no voy a comer? Y Dios, sabiendo que somos preguntones, ¿cuántos preguntan cuando les dicen que no hagan eso? ¿Cuántos dicen, oye, ¿y por qué? ¿Cuántos son así? Ah, yo soy así. ¿Por qué? Y Dios le dice, no como castigo, sino como respuesta a lo que le va a pasar si prueba. Porque el día que comas de ese árbol, vas a morir. Ah, no sé qué es eso, pero sé que es algo horrible. Va a haber una separación. Va a haber algo que va a ocurrir, porque entendía las palabras, entendía los conceptos, entendía lo que significaba la palabra morir, porque yo no te puedo decir, vas a irricatabá. Ah, voy a irricatabá. ¿Qué es eso? Ah, no sé, pero voy a irricatabá. No, te va a decir una palabra que tú entiendas claramente. No es que el hombre, ay, no sabía que era morir. No, sí sabía y entendía perfectamente que iba a separarse en una relación que tenía con Dios. Porque no te va a decir algo que tú no entiendes y que tú no sabes y te agarraron desprevenido. No, que se va a perder esa vida que tienes con Dios. Y le está diciendo, hay dos tipos de árboles en medio del huerto que producen diferentes efectos en las personas. Un árbol que te va a producir una vida conmigo y un árbol que te va a producir una muerte para conmigo. Tú vas a escoger, tú vas a decidir porque tú ya eres adulto, tú ya eres responsable de tus decisiones. Por lo tanto, tienes esa capacidad para hacerlo. Los dos te pueden alimentar. De hecho, cualquiera que escojas es el que va a alimentar la vida que tú vas a llevar. La manera en cómo tú vas a ver y vas a sentir todo lo que está a tu alrededor, lo que tú decidas comer, es lo que va a ocurrir en tu vida. Dios está estableciendo una ordenanza, una palabra. No hay ley en el Edén. No hay, las leyes se dieron hasta Moisés. No hay pecado en el Edén. Pero hay una naturaleza en el hombre de querer probar lo nuevo, lo desconocido, lo que no es. Hay esa naturaleza. Y Dios
le pone un límite. Le dice, tu naturaleza tiene esa tendencia, pero no todo te va a favorecer. No todo va a ser bueno para tu vida. Tú vas a tener que escoger. Yo, si quieres vivir conmigo, te digo que comas del árbol de la vida. Pero si tomas del otro, pues vas a tener consecuencias. Dice Génesis 2:15, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ese es su límite. Eso no lo vas a hacer. ¿Por qué? Pues, ¿para qué está dando un por qué? Para que entienda el hombre. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, vemos que hay un árbol que va a producir la muerte. Hay un enemigo en el huerto, que es Satanás. Todo el tiempo está presente desde la creación del hombre. No es algo nuevo para estas generaciones. Todo el tiempo ha estado. Que su propósito, que él mismo se ha puesto, es separar al hombre de Dios. Quitar la vida de Dios del corazón del hombre. Endurecer su corazón para las cosas de Dios y preparar el corazón del hombre para las cosas de él. Ese era su propósito. Que deje de alimentarse de la palabra que le da vida, que es verdad para el hombre, que es una realidad para el hombre, que es Cristo nuestro Señor, ese árbol de vida. Y le dice que su propósito es que no coma de ese árbol, que no es lo único más valioso, que hay otras cosas más importantes, otros conceptos mejores, otra verdad mucho mejor que puede tomar. Ese era su trabajo de Satanás. Vemos cómo el hombre se relaciona con Dios, pero no lo hace a través de los sentidos. No lo hace a través de sus ojos ni de sus oídos. No lo hace a través de sus razones ni de sus pensamientos, sino que hay una habilidad en el espíritu del hombre para oír la voz de Dios, para moverse en esa voz de Dios, porque le cree a esa voz de Dios, porque actúa conforme a esa voz de Dios, porque el no comer de ese árbol y comer del árbol de la vida era algo que le correspondía hacer todos los días. La fe es para todos los días, es nuestra manera de vivir cada día. Y empieza a vivir el hombre en su relación de fe, creyendo la voz de Dios, creyendo lo que Dios está estableciendo, y vive en su espíritu, y su alma se pone en equilibrio con lo que recibe de su espíritu, y tiene un orden en su cuerpo para ver las cosas que son importantes y trascendentes en su vida como persona. No eran tan importantes muchas cosas externas, ni tenían tanto significado para él lo que estaba en su cuerpo o a su alrededor, sino que todo estaba subyugado a lo que recibía de Dios y se movía en eso y podía poner el orden en todas las cosas que hacía. Vemos cómo entonces no había pecado, no había maldad en el corazón del hombre, porque tenía solamente una palabra dada por Dios. Y esa palabra era lo que establecía la vida del hombre: no comer del otro árbol. Tú y yo tenemos una palabra dada por Dios. Y esa palabra, que es Cristo, nuestro Señor, que nos alimentamos de Él cada día, cada mañana, cada momento, es lo que nos da la vida espiritual. Y creemos en lo que leemos en su palabra, creemos en lo que nos dice Dios, creemos en lo que Dios establece para nuestra vida. Lo creemos. Y por lo tanto, como lo creemos, pues nos movemos de acorde a lo que creemos. Vemos entonces cómo esa palabra que Dios le da a Adán es la misma que Dios te ha dado a ti. Tú decides cada mañana si la crees o no la crees. Si te acercas para vivir por esa palabra y alimentarte de esa palabra, o te alimentas de otras cosas cada vez que te levantas. Es una relación con Dios. El hombre empieza
a dudar de la palabra de Dios. Conocía por una parte la palabra, conocía la respuesta y come del árbol que Dios le dice que no coma de él. Empieza a cambiar, después de que come, ahorita vamos a ver, empieza a cambiar por completo el corazón del hombre. Cuando una persona ya no hace lo que cree de la palabra de Dios, es cuando el pecado se manifiesta en nuestra vida. No es porque tengas una vida moral. Aquí no nos dice que se portaba bien, no nos dice que tenía una conducta maravillosa, todo eso. Creía en una palabra que Dios le había dado. No comas de ese árbol. Un límite, lo creía y se movía en eso. Pero el hombre deja de creer en esa palabra de Dios para creer en otra verdad, en otra realidad. Y cuando tú dejas de creer en la palabra de Dios, pierde todo el sentido, todo el valor, todo el significado, la vida de Dios en tu corazón, y empiezan a ocurrir cambios en tu corazón. Una transformación que la quiero ver despacito para que la entiendas. Entonces el pecado fue que el hombre decidió no obedecer, no creerle a Dios. Lo mismo que a nosotros. No estaba en él como algo original de él el desobedecer a Dios. Fue por una trampa, fue por la esposa, por lo que tú quieras. No nació de él el desobedecer a Dios, pero él decidió hacerlo. Entonces vemos cómo empieza un cambio. ¿Que Dios no sabía que el hombre iba a comer de ese fruto? ¿No nos dice la palabra que antes de la creación de todas las cosas, ya Dios había preparado a Jesucristo? ¿Sí recuerdan esa parte? ¿No dice la Escritura que antes de que cayera tanto eso y se formara todo el universo, todo eso, ya desde antes de la creación, Dios ya había hablado con Cristo para que viniera en su tiempo? Claro. Entonces Dios nos quiere enseñar algo muy fuerte que determina la vida del hombre y el futuro del hombre. Lo hace para que te des cuenta cómo es el corazón del hombre, cómo es la naturaleza del hombre, y que una vez que deja de creer en Dios, ya no hay marcha para atrás. Se va endureciendo, y se va fortaleciendo la maldad, porque dijo Dios, el día que comas vas a morir. Yo me hago una pregunta, ¿por qué si ya había comido y ya la muerte había entrado en él, para qué le pregunta a Dios, ¿por qué comiste de ese árbol? ¿Te lo has preguntado? ¿Por qué Dios le dice, acaso comiste, como si Dios no supiera lo que hizo Adán? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Acaso hiciste esto? ¿Para qué Dios está todavía hablando con él? Oye, ¿comiste de eso? No, pues sí. Y no, pues esto. Y no, por lo otro. ¿Y por qué lo hiciste? ¿Por qué está haciendo eso? Para que tú y yo veamos lo que pasa cuando dejamos de creer en Dios. Cuando dejamos de vivir por la fe en Dios. ¿Qué le pasa al corazón? Para eso lo hace. Lo primero que ocurrió en Adán y en Eva, después de haber probado el árbol que les separó de Dios, que les causó la muerte espiritual, porque es una ley, porque Dios la estableció desde el principio. Cuando dejes tú de tomar de la vida de Dios y comas para alimentarte del enemigo, vas a morir espiritualmente y todo lo que es de Dios se te va a hacer ridículo. No va a tener valor, ni sentido, ni significado, ni por qué vivir por eso.
Vas a construir una religión, una estructura, una forma para no sentirte tan mal, pero vas a vivir como te place, pecando y practicando el pecado para hacer lo que tú quieres. Porque no te vas a someter a un orden, no te vas a someter a una autoridad, no te vas a someter ni siquiera a tus propios propósitos. Va a estar tu vida cavilando durante todo el tiempo. Vemos entonces cómo empieza la separación. Lo primero que nos dice la Escritura es que el hombre era transparente con Dios. Hablaba, se mostraba, permitía que Dios lo viera como era, que Dios viera sus caracteres, su naturaleza, todo lo viera Dios. Y ahora, después de que ocurre esto, hay un cambio muy fuerte. Ahora le preocupa su desnudez. Se abrieron sus ojos. ¿Qué los tenía cosidos, los párpados? Dice que se abrieron sus ojos. Quiere decir que hubo un cambio en su naturaleza, que ahora lo que antes no era importante y significativo y lo que antes no determinaba la vida del hombre, ahora lo van a determinar. Se abren sus ojos para ver su desnudez. Y al ver su desnudez, produce un cambio en la persona. ¿Qué antes no se veían como eran? Claro que se vieron siempre, pero no era importante. Porque no habían tenido esa visión de estar queriendo que le diera vergüenza a su propia persona. Porque les daba vergüenza a su propia persona por el efecto del pecado. Ahora lo que produce el pecado es que te avergüences del tipo de persona que tú eres. Que escondas todo el tipo de persona como tú has vivido. Que busques con qué tapas para que la gente no se dé cuenta el tipo de persona con el que tú has desarrollado. Y lo tratas de cubrir, de tapar, de esconder para que nadie lo vea. ¿Te ha pasado? Eso es lo primero que hace el pecado. Que ya no seamos transparentes. Que ya ocultemos nuestro pecado, nuestra maldad, lo que hacemos en oculto. Ya no queremos que los demás, porque queremos que los demás nos vean perfectos, extraordinarios, que no fallamos, que somos una maravilla. Y utilizamos diferentes fachadas o conducta de niño. Ay, yo no esto, yo no otro, lo otro, yo soy feliz. Y bueno, pues con esa fachada, pues nada más tú te la crees. Y otros, parecen perros ladrando. Pues bueno, con esa fachada, pues nada más tú te la crees. Pero cada quien ha buscado una fachada para cubrir lo que realmente somos. Y no queremos que la gente vea cuando hacemos algo malo. Lo queremos en el momento tapar, porque nos da vergüenza. Y cuando vas con una persona que te dé un consejo, no le dices lo que estás pensando, ni tus pecados, ni las cosas. No, hay un pequeño problema. Y empieza a hablar de las ramas, de las cosas, todo eso. No quieres que la gente diga, oye, qué buena onda es. Este santo, este santo. Yo quisiera andar con Sansón, porque pues es un santo. Y vive así, Sansón. No somos así. No vivimos así. Tenemos una naturaleza. Dependemos de Dios. Cada día de la palabra de Dios. Cada día de la bondad de Dios. Cada día por fe en Dios. Pero podemos incurrir en otra parte. Ahora su reacción es cubrir. ¿Por qué cubrir? Al darse cuenta de su desnudez, tratan de ocultar su naturaleza que ahora tienen. Pero, ¿de quién se están ocultando? ¿De a quién quieren taparle la desnudez que tienen, que están viendo ellos? Dice que oyó la voz de Dios. Mira, después de separarse de Dios, puede seguir oyendo la voz de Dios. Oyó la voz de Dios en medio del huerto. Pero la voz de Dios, cuando la oía en el medio del huerto,
era para dirección, para platicar, para tener vida, para tener un disfrute con Dios y un gozar de la presencia de Dios. Y ahora la voz de Dios le da miedo. Las cosas de Dios, a partir de ese cambio en su corazón, ahora le producen miedo como algo desconocido, como algo que lo va a destruir, como algo que lo va a aplastar. La palabra ya estaba cumpliendo en su corazón, ya estaba cambiado su corazón, ya tenía una visión diferente, ya se estaba tapando su vida, ya están ocurriendo todos los cambios que ocurren en una persona cuando peca, cuando deja de creer en Dios. El corazón se va endureciendo, se va separando, se va apartando, se va cubriendo, y viene la voz de Dios. A partir de ese momento, el pecado produce miedo en nuestro corazón para las cosas de Dios. Y su reacción es, no está dispuesto a escuchar esa voz. La voz que antes le daba vida, la voz que antes le daba dirección y le daba sentido, ahora ya como que no la quiere escuchar. Pues está ahí porque está ahí, está en la congre porque está en la congre, pero la verdad no quiero escuchar esa voz. La verdad no quiero dirección sobre mi vida. La verdad no quiero límites sobre mi vida. Ahora lo empieza a llamar. Oyó la voz de Dios, pero no hizo nada. Antes oía la voz de Dios, ya estaba disfrutando, platicando, viviendo. Pero escucha la voz de Dios y ahora se esconde. ¿Que Dios no se daba cuenta que estaba pasando? Claro que sí. Y de pronto dice que Dios lo llamó directamente. Ya no, ¿por qué? Porque no respondió a la voz, a la palabra que Dios estaba dando. La gente, ante la palabra que Dios le está dando, cuando su corazón se endureció, ya no se mueve conforme a esa palabra. Ya no tiene importancia esa palabra sobre su corazón y sobre su vida. Ya no tiene significado esa palabra sobre el corazón del hombre. Y una vez que pasa esto, Dios ahora sí se acerca a él. ¿Para qué se acerca a él? ¿Qué a cambio, qué acaso va a romper su palabra de que va a morir y que ya no va a tener vida con él? ¿Cuál es el propósito por el cual se acerca Dios con el hombre y lo llama personalmente para hacerle una pregunta que Dios ya sabe? El hombre, cuando Dios le dice, ¿por qué no respondías a mi voz? ¿Por qué no te acercaste cuando escuchaste mi voz? El hombre le dice, es que oí tu voz, que se paseaba en el medio del huerto, y tuve miedo. Claro, tiene una razón, porque estaba desnudo, y entonces me escondí. Yo te hago una pregunta. ¿Cuántos han jugado a las escondidillas alguna vez en su vida? Yo jugaba a las escondidillas. Buscaba el mejor lugar, el mejor escondite para que yo ganara. Pero no había escondite donde no me encontraran, por muy bueno que fuera, porque ya no las sabíamos todas. Te puedes esconder de la presencia de Dios. De veras que se necesita ser burro para hacer esas cosas. Pero, mira, lo hacemos. ¿Cómo se esconde el hombre de Dios? Que aunque esté escuchando su voz, como cuando cuenta el niño, 1, 2, ya estás metido detrás de un coche o de algo que te estás escondiendo, 3, 4, sigues escuchando, ahora sí ya voy, y ahí está con el bote, ¿no? 1, 2, 3 por Carlitos que está allá atrás, y tú te estás escondiendo y estás viendo todo lo que pasa. Él veía todo lo que pasaba, el hombre, y se estaba escondiendo. ¿Por qué? Porque no se movía de acuerdo a esa voz. Y cuando Dios lo llama, cuando dice 1, 2, 3 por Carlitos, no, pues ya es que me viste, hiciste trampa, hiciste algo. No, es cuando Dios te dice, ven para acá. Y se presenta con todos sus argumentos, pero ya hay algo en su corazón. Rebeldía, rebelión. Es que tuve miedo, o sea, en lugar de decir, pequé, hice lo malo, tuve miedo porque oí tu voz, o sea, la palabra,
Pero la palabra ya no tuvo ningún efecto sobre mi vida, y entonces el efecto que produjo en mí ya no es vivir esa palabra, sino esconderme de esa palabra, y generó miedo porque pues ya no hago tu palabra y ahora hago pues lo que yo quiero hacer. Ahora, ¿pudo Satanás meterse cuando todavía no había pecado en el hombre? Porque fue tentado el hombre, fue tentada la mujer. La mujer tenía que escoger en qué mundo iba a vivir. Y en el mundo que tú escoges es en el que vas a tener tu vida, por la fe. La fe es a quién le crees y qué palabra crees. Por una parte tenían la palabra de Dios, no comas porque vas a morir. Por la otra tenían la palabra de Satanás, no hombre, sino que sabe Dios que el día que comas de él vas a vivir forever. Vas a saber el bien y el mal, vas a ser, mira, igualita que Dios. No hombre, pues a todo dar, me voy a subir a la rueda de la fortuna, a todo dar. Y se le hizo codiciable, bueno para alcanzar la sabiduría, o sea, otra palabra, otra verdad, otro conocimiento que no era el de Dios. Siempre vas a tener dos palabras en la vida, una de Dios, que es lo que está en la Biblia, y la otra de Satanás. Y tú vas a decir qué vas a comer, qué vas a vivir, de cuál te vas a alimentar, con cuál te vas a mover, en cuál vas a actuar. Pues la que creas en ella, la que sea lo que es para ti la vida, la que sea para ti la que tiene verdadero significado y trascendencia. Si es la palabra de Dios, esa le vas a creer, en eso te vas a mover, de eso vas a hablar, de eso vas a establecer y eso vas a hacer. Pero si es la palabra del otro, vas a estar con los chismes, con las críticas, juzgando a otros, señalando a otros. ¿Por qué? Porque no eres tú, es la mujer que Dios te dio, no es la mujer, es la viborota que había ahí en el huerto, pero nunca eres tú. Nunca eres, ya no es responsable, porque es el efecto que produce el pecado en el hombre cuando se muere el corazón para con Dios. Los demás son responsables de mis acciones, los demás son los responsables de cómo yo vivo. El hombre empieza a cambiar su corazón, como te has podido dar cuenta. Ahora Dios le empieza a cuestionar. Es parte de su vida, parte de su corazón, parte de su sentir, parte de su actuar. No se ha dado cuenta que ha caído en una dimensión diferente, en una manera diferente. Y cuando Dios lo confronta, no acepta la confrontación. Le duele la confrontación. No quiere la confrontación, porque confrontación es volver a los límites, aceptar el fracaso, mi responsabilidad, aceptar mi pecado, aceptar en donde yo estoy mal. No quiero eso. Y eso pasa cuando ya se endureció el corazón por el pecado. ¿Te ha pasado que quieres ayudar a una persona que vive en pecado y le quieres decir, oye, fíjate que, y con todo el cariño, con todo el cuidado, sacas las pinzas esas de cirujano, de microcirugía, así, para ver si le agarras un pedacito por acá y sacas un microbisturí, así que parece un hilito para cortarle tantito? ¿Y cómo lo ve la persona que está en pecado? Me quieres matar, nada más me quieres hacer daño, ¿cómo es posible? ¿Les ha pasado a alguno de ustedes? No, hombre, se los digo por muchas experiencias. Y digo, híjole, ¿cómo entro a ese corazón? ¿Cómo hablo con el corazón? Y me da pavor ya entrar, porque todo lo que diga será usado en mi contra. En lugar de a mi favor, en mi contra. Cuando el corazón está mal, todo lo que digas, tú eres el culpable de todas mis desgracias. Hasta parece canción. Tú eres la culpable. No, pues así eres. Tú eres. Y entonces, pero Dios pues no juega ese papel. Dios no dice, es que
la mujer que tú me diste, le estaba cantando, tú eres el culpable. Y yo le digo, sáquese. Es tu responsabilidad, es tu corazón endurecido, esto es. Y Dios no agarró y dijo, mira chiquito, para que cambies te voy a hacer un Edén, pero ahora de algodones. Le dijo, ya no puedes estar en este lugar, porque eres un adulto que tomó una decisión en base a X, Y, Z, pero conocías mi palabra, conocías mi verdad, y ahora vas a ser responsable de tu decisión. ¿Quiso Adán regresar con Dios? ¿Qué piensan? Los escucho. No. ¿Quiere un pecador arreglar su problema? No. Déjate de tonterías. No. Ayúdame, ayúdame. ¿En qué te ayudo? Si todo lo que yo haga es una ofensa, es una agresión, es una mala intención que yo tengo contra tu pobre corazón. Dios, ¿qué hizo? Le dijo, ay, chaparrito, ¿ya caíste, chiquito? Sí, por tu culpa. Y ahora ¿cómo le hago para este pobre de mi hijo? ¿Hizo eso Dios? No. Dios fue claro. Ahora ya no puedes estar conmigo porque tú lo decidiste. Porque si comes del árbol de la vida y sigues alimentándote de lo que yo te doy, en lugar de que tu vida sea conforme a la fe que tienes en mí, esta vida la vas a usar para destrucción y para muerte en todas las cosas que el otro te da. No puedes estar aquí. Ya no va a ser alimento para ti mi palabra. Ya no va a ser alimento para ti Jesucristo. Y el hombre sale de ese lugar y sale sin una relación con Dios. Se murió, se apagó, se acabó. ¿Por qué Dios no hizo algo ahí? ¿Por qué Dios no agarró y dijo, ay chaparrito, ya la regaste? Mira, cero, olvídate del pecado, olvídate lo que dijo. No, la palabra de Dios siempre se va a cumplir, porque si la deja de cumplir, deja de ser autoridad. Deja de haber cielos, deja de haber justicia, deja de haber verdad, deja de haber orden, deja de haber equilibrio. Si no cumplimos la palabra que nosotros dimos, perdemos toda la autoridad y deja de haber todo el orden en tu casa, en tu familia, en tu persona, en tu trabajo, en tu congregación. Por eso está así nuestra nación. Es un orden lo que necesitamos y lo sabemos. El hombre le gusta romper todos los órdenes, todos los equilibrios, quiere tomar un lugar que nunca ha sido responsable de él. Ni se quiere hacer responsable, solamente quiere los beneficios para destruir, matar para robarle la economía a otro, para sentir que tiene un valor, que son cosas. Ahora las cosas para el hombre tomaron un sentido, un significado, una manera de verlas completamente diferente. Ya su corazón había cambiado. Ahora le gustan las cosas que son de la naturaleza, pero la naturaleza para desviarla a la naturaleza del enemigo. Ya no lo dirige la fe en Dios, las dirige la fe en que Él puede ser el autor, el que toma decisiones, el que Él es el dueño de su vida. Cuando Él siempre ha sido dueño, pero hay dos realidades, dos mundos. Dios nunca te dijo que no ibas a poder ser libre, te dio ese libre albedrío, por eso pudo escoger el hombre. Pero te está diciendo Dios, hay dos realidades. Una es el cielo, donde está la presencia de Dios, y la otra es donde está Satanás y la presencia de sus ángeles. Tú vas a escoger entre esas dos realidades dónde te vas a mover. Por lo que tú crees, en la palabra que tú crees, en lo que tú te mueves y en lo que tú crees, va a formar y moldear tu corazón. Y lo que moldea tu corazón es lo que va a manifestar el tipo de persona y lo que tú vas a ver, lo que tú vas a desear, lo que tú vas a escoger. Las amistades que tú vas a tener y que son muy importantes para ti en la vida. Las relaciones que tú estableces con quien estableces las relaciones es lo que para ti es significativo.
porque las cosas que son de Dios se te van a hacer pesadas. Toda la gente que vive y lucha por vivir un cristianismo se te va a hacer fracasadas, derrotadas, horribles. ¿Por qué? Porque ya no lo tienes en tu corazón. Se te van a hacer agradables tus cuates, tus amigos, la gente que está contigo. ¿Por qué? Porque no tiene límites, porque no tiene estructura. Porque sí tiene otra estructura y otra manera de vivir. Sí los límites que establece el otro. Sí el orden que establece el otro. Sí un mundo que establece el otro. Pero nada que ver con las cosas de Dios. Pero tú y yo escogemos. Miren, voy a intentarlo con la siguiente etapa de la familia. La familia ya está destruida, porque están destruidos los padres, Adán y Eva. Ya está rota la estructura de su relación con Dios. Dios le da una palabra a Eva y le dice que de su simiente vendrá el Mesías, el que va a restaurar todas las cosas. Y cuando tiene un hijo que le pone Caín, que es el que tiene el poder, que tiene el control, el que tiene, ahora sí va a establecer el orden, dice, por voluntad de Dios. Ella está creyendo que ya se le cumplió la palabra al otro día. He dado a luz un hijo, he dado a luz el Mesías. Ahora sí, todo sobre el Caín. Todas las atenciones, tú vas a hacer lo mejor, tú vas a restaurarnos a nosotros, tú vas a hacer todo esto. Y el Caín salió chafa. Caín no creía en la palabra de Dios. Caín creía que se merecía todas las cosas. Caín creía que era lo mejorcito que tenían los papás. ¿Cuánto daño le hacemos a nuestros hijos cuando decimos que ellos van a ser los salvadores, los redentores de nuestra casa? Toda mi esperanza está en ti, hijo. Y el pobre hijo, y luego salió un Caíncito ahí, híjole. Pero bueno, nunca nuestros hijos son Caínes, nuestros hijos son puros Abeles. ¿Alguno tiene? No, ¿verdad que no vamos a levantar la mano? No, nadie tiene Caín, puro Abel. Y nace el Caín y nace Abel. Los dos escuchan la voz de Dios, aunque ya nacen con el pecado de sus padres. Podemos todos escuchar la voz de Dios. Esto no quiere decir que todos creamos en esa voz. Es que es de la familia, pues sí, pero no de la de Dios. Porque para ser de la familia de Dios tienes que creerle a Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque Caín, cuando llega el tiempo, los dos tienen un sentido de honrar a Dios y darle a Dios de lo que el propósito que tienen, porque Dios también les da un propósito. Uno, pues cuida borregos, y otro, la tierra, ¿no? La empieza a cuidar para producir la tierra y todo eso. Y los dos están en su propósito, ¿no? Dios nunca nos ha quitado un propósito. Pero llega el tiempo en el darle a Dios lo mejor de nosotros. Va Abel y le da una ofrenda a Dios. Va Caín y también le da una ofrenda a Dios. Pero ya está el poder del pecado obrando en el corazón de los dos. Uno lo hace para darle el reconocimiento a Dios porque cree en Él, Abel. Y por fe ofrece su sacrificio a Dios como el Señor y Dios para que sea glorificado Dios. El otro, sin fe, se acerca a Dios y le ofrece lo mejor que tiene para recibir el aplauso y el reconocimiento de que Él es lo máximo. Dos maneras para darle lo que Dios nos ha dado a Dios. Uno, que reciba a Dios la gloria y la honra, el cordero. Y la otra, para que yo la reciba. Qué bueno soy el mejor maestro que hay. Soy el mejor que está en la alabanza. No, hombre, yo soy el mejor predicador que hay. No, yo soy Caíncito. Ese es el corazón de Caín. Y vemos, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya.
Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué es lo que nos permite acercarnos a Dios? ¿Por qué uno sí se acerca y sí Dios lo ve con agrado? ¿Y por qué el otro se acerca que también le está llevando una ofrenda y a nuestros ojos parece que los dos llevaron su mejor ofrenda? Pero lo dice en Hebreos 11:4. Dice, por la fe, entonces no fue por nada más por llevarle el borrego ahí. Dice que por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Entonces la única manera de acercarme a Dios es por la fe. La única manera de darle algo a Dios es por la fe. La única manera en que Dios recibe algo es por la fe. Cuando yo lo doy te doy mi diezmo, Dios, para que me avientes otros 800% más, porque yo creo en esa prosperidad. No, pues ya no fue por fe, fue por cambalache. Cuando damos por fe, es porque creemos que es Dios merecedor de todo lo que tenemos, que Él es el dador de todo lo que tenemos, y de lo que nos ha dado, le damos a Él. Entonces estamos viendo que alcanzamos ese testimonio delante de Dios por la fe. Pero Caín no tuvo la fe para acercarse a Dios y para reconocerlo. Se acercó en sus fuerzas para ser reconocido. Por eso cuando Dios no le da un reconocimiento, produce en él lo que produce el pecado en nosotros. ¿Por qué? Porque él se movía y actuaba en esa maldad que estaba en él. Y tiene la oportunidad de acercarse, de ofrecerle a Dios, igual que tú y que yo lo hacemos. Pero ¿cómo lo hacemos? Vemos cómo Dios les dio un propósito a los dos. Dios ve no la ofrenda. Dios lo que ve es tu corazón. ¿Se acuerdan de Samuel cuando va Samuel a buscar al ungido de Dios? Y que se presenta, eso lo pueden ver en 1 Samuel 16:7. Y que viene Samuel para ungir a David, porque Dios le va a mostrar. Y ve al hermano mayor y dice, de seguro, miren, el profeta, de seguro este es el ungido de Dios. Aleluya. Y Dios le dice, Samuelito, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces lo que estaba viendo Dios era el corazón de Abel, no en sí la ofrenda. El corazón de Caín, no la ofrenda. No es lo que damos, no es las cosas que hacemos, es cómo lo hacemos, cómo está mi corazón para las cosas que yo hago para con Dios, cómo está mi corazón para lo que yo recibo de Dios. Entonces Dios ve tu corazón cómo está para que se mueva. Al no obtener Caín la respuesta que él consideraba, pues su mamá le decía que él era el Salvador. No sé por qué se equivocó con el nombre de Caín. Y empieza en su corazón a buscar. Dice que se ensañó. ¿Qué significa esa palabra? Que se deleitaba en causar el mayor daño posible a quien no puede defenderse. Ese es ensañarse. Cuando tú te deleitas en causarle el mayor daño a una persona que no se puede defender. Eso es lo que produce el pecado. Lo vemos con todos los narcos. Cómo se ensaña su corazón. Tienen un corazón lleno de pecado. Y cuando Dios lo confronta otra vez y le dice, oye, ¿dónde está tu hermano? Le contesta a Dios como le contesta a una persona que ya hay maldad en su corazón. ¿Qué soy yo acaso, la niñera de mi hermano?
soy su babysitter. Después de que lo mató, con un sarcasmo, con una rebelión, con un coraje, y le dice: la sangre de tu hermano clama, lo mataste. Ahora, las emociones que se presentan cuando Dios confronta a una persona que ya tiene maldad en su corazón es de sarcasmo, violencia, para no reconocer nunca su pecado, su mal. Él no es responsable de eso. Su problema es que se sintió menospreciado. Su problema es de que se siente agredido. Y Dios lo confronta y dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. Antes de que pecara, Dios le está dando dirección. Y si no hicieres el bien, el pecado está en la puerta. Ya conoce que hay maldad en él y dice: mira, si obedeces y actúas conforme a mi palabra, pues vas a recibir bendición. Pero si no, cuando está todo de que ya está planeando la maldad, ya está planeando todo, le dice: pero si haces lo bueno, vas a recibir esa gloria. Pero si haces lo malo, el pecado está por ser parte de tu manera de vivir. Él se va a enseñorear de ti. Si te decides en tu corazón hacer lo mal, el pecado va a tener tanto poder sobre tu vida que va a ser el que va a gobernar ahora tus decisiones y tus acciones. Antes es puro pensamiento, antes es puro, y Dios conoce lo que estaba pasando, pero no se frenó. Y Dios le dice: mira lo que has hecho. Ya una vez que mata a su hermano en el 4:11 de Génesis, ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió la boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar la fuerza, errante y extranjero serás. ¿Qué le está diciendo? La vida que antes disfrutabas y que antes tenías y que como producto de tu trabajo lo gozabas, todo eso, ya no va a ser así. Vas a sentirte cansado todo el tiempo. No vas a tener la misma fortaleza que antes tenías. En todo lo que hagas vas a vivir como una persona cansada, fatigada. Y además vas a vivir con todo el tiempo sabiendo que no perteneces a ningún lugar. Extranjero. No perteneces a una familia. No perteneces a una congregación. No perteneces. Una sensación de no pertenencia. Cuando yo tengo esa sensación de que no pertenezco, es que no permito que el amor sea parte de mi vida. Ni siquiera le está dando un lugar a Dios. A partir de ese momento se siente ofendido, agredido de lo que Dios le está diciendo. Y empieza una transformación en su vida. Él dice: ahora, esto que me estás diciendo es demasiado. Mira, ¿cuál demasiado? Es una respuesta a la actitud, a la acción que tiene este hombre. Y cuando hay tanto pecado, todo lo que le digas va a ser demasiado, no soportable. ¿Cómo voy a soportar lo que dice? ¿Cómo voy a soportar esto? Eso habla lo que produce el pecado en el corazón. Todo lo que Dios te ponga va a ser insoportable. Todos los límites que se te den van a ser insoportables. Dice: a partir de ahora yo voy a ser errante, pero ahora se hace la víctima. Todos me van a señalar, todos me van a querer matar, todos me van a querer destruir. Oye, ni que fueras tan importante, caray. Ya en la congre me van a ver horrible, ya todos me van a señalar, todos. Oye, ni que fueras tan importante, caray. Pero como se sentía así, la prima donna del nuevo Edén se sentía que iba a ser así. Y Dios le dice: no, solamente ya no puedes estar, vas a vivir todo el tiempo
brincando de un lugar para otro, errante, sin pertenecer nunca a una congregación, a un grupo de amigos, a una familia, a una pareja. Siempre vas a pelear con el esposo, con la esposa, con alguien, pero no vas a pertenecer. Vas a querer que sea, pero no. Vas a querer entregarte, pero no. Es parte del pecado. ¿Y sabes qué le contesta a Caín? Ahora, a partir de ahora, yo me esconderé de tu presencia. Dios no le dijo que su presencia se apartaba de él. Él lo está diciendo como consecuencia del pecado. Cuando ya hay maldad en el corazón, no quiero saber nada de Dios. No quiero que me platiques nada de Dios. No quiero saber nada de tu presencia. Esto es lo que produce el pecado en el corazón. Vamos a ponernos en pie. Dios nos mostró el corazón de Adán, de Eva, de Caín y de Abel. Un corazón que fue afectado por el pecado. Y lo que produce el pecado en el corazón de uno que tiene toda la bendición de Dios y uno que nació en una familia que conoció a Dios, pero que cada quien es responsable de la manera en cómo se acerca a Dios. Porque muchas veces los papás nos sentimos culpables de que nuestros hijos, no, pues a lo mejor viviste bien loco, viviste bien raro. Arréglate con Dios. Pero si tu hijo o tu hija ya es un adulto, es su responsabilidad. Que ella tome su decisión. Que él tome su decisión. El pecado, como te pudiste dar cuenta, te va a separar de Dios. Te va a alejar de Dios. Ya lo único que vas a vivir es una forma religiosa, ni siquiera una relación con Dios, una forma medio pseudo religiosa para no sentirte mal, para que vean que tú todavía eres del club de Fuente de Vida, pero no tienes la vida de Dios. Estás muerto espiritualmente cuando ya eres un adulto. Y a veces el hijo ya tiene sus... Adulto aquí en México es a los 18. Adulto en la Biblia después de los 13. Ay, qué diferente, ¿verdad? A los 13 hacen el mitzvah y le dicen al niño, ahora ya no son tus papás los responsables de lo que tú hagas. Tú eres hijo de la palabra, hijo de Dios, responsable ante Dios con su palabra para tu vida. Y a veces está aquí el adolescente de 16, 17, yo no sé. Bueno, tú te haces pato. Pero es tu responsabilidad delante de Dios. Ya es tu parte. ¿Cuántos tienen menos de 13 años? Menos de 13, nada más un personaje. Pues bueno, para que sepas lo que viene para ti. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Yo no sé cómo se encuentra tu corazón. Yo no sé, si te das cuenta, Dios no te está juzgando. Dios, en todo lo que hemos visto, no te está condenando. Dios no te está señalando. Te está mostrando lo que pasa en un corazón de sus hijos, a los cuales los había colocado en un lugar especial, y de una familia que tuvo, pues, el obedecer otra voz y vivir en otro. ¿Qué pasa con esa familia? ¿Qué pasa con el corazón de un hijo que no vive por fe y otro que sí vive por fe? Pues ¿qué es lo que pasa? Para que tomes una postura, para que vivas en un orden como Dios lo establece. Cuando tú tomas una postura, cuando tú tienes una orden y tú te mantienes ahí, estás estableciendo el equilibrio que Dios quiere para tu vida, el orden que Dios quiere para tu corazón.
Y si hay orden en tu corazón, hay orden en tu casa, porque lo vas a llevar a tu casa. Y si hay orden en tu casa, hay orden en tu ministerio, en la obra que Dios te puso. Y si hay orden en tu ministerio, en tu corazón, que es lo que tú le das a Dios, va a haber orden en tu trabajo, va a haber equilibrio en tu trabajo, va a haber equilibrio en tu sociedad. Y la iglesia va a cambiar a nuestra nación. La nación es un reflejo de cómo se encuentra la iglesia el día de hoy. En la medida que nosotros arreglemos nuestro corazón y nos veamos en lo que Dios nos quiere enseñar, vamos a tener un cambio y una transformación. Deja de vivir con irresponsabilidad y hazte responsable de tu persona, no de otros, de tu persona, porque es lo que Dios quiere para contigo. Padre, gracias. Gracias por venir a mi vida y enseñarme, Señor, en tu misericordia y en tu amor, el cómo el corazón del hombre se va destruyendo, va cambiando, que no menosprecie, que no maquille, que no esconda, que sea yo honesto con tu palabra, con tu verdad, y que yo empiece a ser consciente de lo que está pasando en mi corazón, que deje de ver y de culpar y de señalar y de decir que los demás, y que me enfoque, Señor, en lo que tu palabra me dice, porque es una vida de fe en quien yo creo, por lo que yo hago, por lo que yo pienso, por lo que yo vivo, y eso me define. Y que no me defina otras cosas, Señor, porque tú no ves las cosas que yo hago, sino ves mi corazón. Y que yo me vuelva a ti con todo mi corazón y que pueda regresar, Señor, porque me has dado la oportunidad de tener a Cristo y comer de ese árbol de vida que es Cristo, para yo tener la vida, porque creo en ti, porque creo en tu palabra, porque creo en tu verdad y porque creo que tú eres la bendición de mi corazón. Y quiero, Señor, ser limpio de todo pecado, de todo lo que está ocurriendo dentro de mi corazón, que tú me lo estás mostrando, no para avergonzarme, sino porque hay un poder, hay una gracia que tú has derramado para que en el momento en que me lo estás mostrando venga el cambio y la transformación. Porque si yo sigo viviendo en base a la fe del mundo, de mis placeres, de mis gustos, voy a ser destruido y voy a ser separado completamente de ti, y en todas las áreas se va a endurecer mi corazón. Padre, abre mi corazón para que pueda seguir viéndote y escuchando tu voz, y me pueda volver a ti y vuelva mi corazón hacia ti. Espíritu Santo, ayúdame para que pueda ser una persona limpia, que tiene un corazón que cree y que vive en esa fe para ser transformado y santificado para tu gloria. Señor, te doy gracias por esta tu palabra, que ahora es mi verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Denle el aplauso al Señor con todo su corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No le aplaudes a una plática, no le aplaudes a una persona, le aplaudes al que hizo algo en tu corazón hoy, y que lo reconoces, y que sabes que solo es Dios, y que Él es Rey, y que Él es Señor. No le aplaudimos a la gente, le aplaudimos al Señor que nos da la vida, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya. 56 segundos en esta pequeña proyección para ustedes.